Entonces vamos a ir poco a poco desfragmentando a cada uno de ellos. Primeramente, la razón por la cual le asignamos estos guardianes, se los vamos a asignar a las 4 direcciones, o los 4 vientos, o los 4 rumbos, como ustedes lo quieran conocer. ¿Ok? Y por lo tanto van a recibir los nombres de los rumbos. Tlahuiztlampa viene de la particularidad náhuatl, tlahui, que significaría, bueno, tla, tierra, y huiz, una espina. Entonces es donde sale la espina. Tlamp, se fijan, el común denominador es tlampa, ¿no? Todo el mundo recibe tlampa al final. Entonces, la existencia es dual y por lo tanto, todo tiene un complemento. Aquí tenemos una bellísima imagen de la caída de la lluvia, ¿sí? Lluvia en náhuatl se dice kiahuitl. Esa es la palabra que se ocupa. Sin embargo, el fenómeno de llover no se dice kiahuitl, ¿ok? El fenómeno, la causa de llover, tiene, aunque no lo crean, la peculiaridad de ser dual. Llueve y se almacena agua, ¿ok? Xalchutlicue, aquí lo podemos observar como femenino. ¿Por qué? Porque tiene en la nariz, aquí la nariz, una yacamestli. Yacamestli significa nariguera de luna. Esta silueta que ven aquí, compañeros, en la mayoría de las representaciones, si no puedo decir en todas, vamos a definir esto como femenino, ¿ok? Tiene un cauce de agua, que parecen como ríos saliendo, o una cascada, y hay pues personas nadando, inclusive animales, ¿no? Es representación de animales, y alrededor conchitas y piedritas, tonatio, y que viajan en dirección hacia la Tierra, ¿ok? Y en nuestra labor, vamos a ponernos, digamos, como hace unos 2000 años, nuestra labor como primeros asentadores de las tierras, ya sea olmeca o maya, era de observarlos, observar el paso de los días y ver si cada día era diferente. Y notamos que sí, efectivamente, cada día es diferente. Si notamos en este círculo de aquí arriba, ¿ok? Ese circulito de aquí, notamos que ahí están colocados los 20 tonales, ¿ok? Los voy a iluminar para que se pueda notar. Justamente en ese círculo, ¿ok? El diseño que le vamos a dar, que no está mal, por cierto. Mucha gente critica, que dice, ay, es que no deberías alterar las piedras antiguas. Bueno, perdón, pero también avanzamos en el tiempo nosotros y modernamente tenemos herramientas que seguramente si nuestros ancestros mexicas vivieran hoy en día, las ocuparían, ¿no? Pondrían así tablets gigantes en las plazas mayores para que todo el mundo viera la cuenta calendárica, o pantallas gigantes para que supieran en qué mes estamos. Entonces, no se trata únicamente como de casarse con lo antiguo, sino también aceptar la evolución natural del tiempo. Años, ¿no? Porque 13, 13, 13 y 13 nos van a dar 52. Y los calendarizamos o los marcamos de la siguiente manera. ¿Ok? Toshli recorre 13 años, Acatl recorre 13 años, Tecpatl recorre 13 años y Cali recorre 13 años. Ahora tenemos que preguntarnos, bueno, ¿dónde vemos, dónde se encuentran, en qué códice se encuentra la evidencia de estos tonales? ¿Ok? Aquí tenemos el disco de trecenas, recuerden, no está en orden, observen, Zipacli, Ocelot, Mazatl, son trecenas. Si fuera el orden, sería Zipacli, Hecatl, Cali, ¿correcto? Bien, observemos de este lado el códice Feuerbayer-Meyer. Bien, vamos a empezar primero con donde sale el sol, que es el Tlahuiztlampa. Así que traemos de entrada nuestros 5 primeros tonales que aparecen ahí y ponemos a nuestro Quetzalcóatl, ¿ok? De este lado. Observemos cómo la primera quintana o grupo de 5 tonales está en forma ascendente, ¿ok? En esta primera lámina. ¿Ya la observamos? Rojo, ok, muy bien, que es Xipetote, correcto. Y a ver, para ayudarle un poquito, Rosario, ¿a cuál le pertenece Quetzalcoatl? Nomás quedaría uno. Exacto, le pertenece al Huiztlampa. Muy bien, ahí tenemos. Correcto, así es, así terminamos nuestro ejercicio. Y ya nos pudimos dar cuenta de que no es tan complicado. No lo hacían ver muy difícil, este ejercicio, pero en realidad no lo es.